¿cómo estamos? Estamos de vuelta en nuestro capítulo número 5. Felices porque hoy empezamos una serie que es un tesoro que queremos darles a todos ustedes. Nosotros lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad, Dani? Y nos encanta esta gran herramienta de las rutinas, ¿no? Pero antes de empezar, antes de adentrarnos y todo, te quiero platicar una anécdota, que fue, ay Dios, una locura, pero esta anécdota me llevó mucho a pensar en justo lo que vamos a hablar en esta serie, ¿no? Y bueno, Dani conoce esta anécdota. Hace un par de meses, bueno, más bien un par de años, mi esposo y yo hicimos un viaje de Oaxaca a la Ciudad de México. Y veníamos en ese vuelo y entonces el piloto dice, pasajeros, estamos próximos a aterrizar. Mi esposo y yo siempre escogemos los asientos de salida de emergencia. Y este avión tenía una peculiaridad. Los asientos de emergencia y la chica, la aeromoza, viendo hacia nosotros. No sé si alguna vez les ha tocado ver estos aviones que tienen a la aeromoza justo en la salida de emergencia, se sienta. Entonces la chica se sienta, estamos mi esposo y yo sentados y pasajeros próximos a aterrizar, el avión baja y cuando está a punto de tocar la pista, mete velocidad y va para arriba. Eso fue así como que jamás en mi vida había vivido un despegue de cohete porque se fue para arriba impresionantemente. Entonces yo me quedé fría, le agarro a mi esposo la mano y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, pues no sé, se regresó, pero ahorita nos dicen, ¿no? Entonces era aquel silencio y entonces el avión da como la vuelta a la ciudad. Entonces mi esposo se asoma y dice, está dando vuelta a la ciudad. Yo creo que se está reposicionando, ¿no? Entonces regresamos a la pista, vuelve a entrar el avión a la pista, hacemos la misma maniobra, baja, y cuando las llantas están por tocar, vuelve a meter velocidad y se sube el avión, ¿no? Entonces ahí sí fue como, a ver, aquí algo ya no está bien, algo no está pasando bien. Además yo inmediatamente volteo a ver a la aeromoza y le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, bueno, así pasa a veces cuando no pueden aterrizar por algo, ¿no? Y nosotros, pues, está bien, o sea, está bien, pero ya ahorita el piloto nos va a decir qué está pasando, ¿no? Es la segunda vez. Pero esta segunda vez, el piloto empieza a hacer un vuelo mucho más largo. Y eso empezaron a pasar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y nadie nos decía absolutamente nada. Entonces eso era horrible, esa sensación se empezó a sentir en el avión, ¿no? Y empezabas a oír toda esta gente como rezando y pues se sentía una tensión. Inmediatamente, después de como casi 40 minutos de que sobrevoló el avión, vuelve a intentar. Y por tercera vez, a punto de pisar la pista, se eleva el avión. Y ahí sí yo creo que la chica ya no pudo más y se suelta llorando, la aeromoza delante de mí. Entonces yo le agarro la mano y le digo, tranquila muñeca, vamos a estar bien. Y me dice, es que estoy embarazada. Y yo me quise quedar en freak y yo decía, bueno, ¿por qué demonios el piloto no se le ocurre decirnos algo mínimo? Oigan, los estamos secuestrando, vamos a acabar con ustedes, nos vamos a exterminar, o estamos próximos a un accidente. Hablen a su gente, a la gente que quiere, no sé, dime algo, ¿no? Entonces fue horrible. Un tercer intento, vamos para arriba, y eso sí fue para nosotros de que, ahora sí, ¿qué? ¿No? Ya finalmente buscó un aeropuerto alterno, aterrizamos, pero en toda esta peripecia que duró como hora y media, jamás alguien nos dijo algo. Y eso fue horrible para mí, poder experimentar esa incertidumbre de no saber nada. Y a lo mejor ahorita tú estás pensando, bueno, es decir, ¿y esto qué tiene que ver con las rutinas? Pues más de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Es muchísimo. Y yo aquí le quiero dejar el micrófono a Dani. Yo ya los dejé temblando con este tema.
Claro que en otra ocasión volví a ir a Ciudad de México y dije, no, este es el aeropuerto más difícil para aterrizar. Me volvió a pasar lo mismo, pero ahora sí yo dije, ya sé, no puedo aterrizar porque hay una corriente de aire, porque lo que tú quieras. Pero entonces yo ya tenía un conocimiento sobre lo que sucedía y yo dije, lo que sigue es irnos a Toluca, y ciertamente fuimos a Toluca, nos bajamos y ya pudimos hacer, ¿no? Entonces, y aparte yo creo que algo súper importante que tú acabas de mencionar, no es que tenías tanto miedo al avión, sino miedo a qué va a pasar, o sea, nadie me ha dicho nada. exacto, la incertidumbre. Entonces, eso es como lo importante en las rutinas para los niños, o sea, esto genera en los niños. En el cerebro de un niño todavía no se madura o está en proceso de organizar, de estructurar, de causar como esta seguridad para ellos. Entonces, aquí un adulto tiene que modelar esa estructura para ellos, para generar esta seguridad. Y eso fue yo creo que lo que te pasó a ti en el avión. No, o sea, totalmente. qué diferente hubiera sido si desde el inicio te están diciendo, oigan, estamos próximos a aterrizar, vamos a como subir, dar una vueltecita, esperar a que la pista esté en mejores condiciones, o probablemente hay tráfico Aéreo. Claro. Entonces, yo creo que la respuesta va a ser diferente. Porque aparte, pues tu adulto, el adulto pues seguro, ¿verdad? Era la aeromoza, y la aeromoza también estaba freak. Entonces, claro, y el piloto. Entonces tú en ese momento piensas en todas estas cosas. O sea, alguien te haya amenazado al piloto, no nos quieren decir exacto. Nada. Y qué diferente. Y también como esto, el ambiente que se generó ahí, o sea, la tensión que se genera. Exacto. Y esto es súper importante nosotros para empezar con nuestros niños. O sea, cuando nosotros tenemos estas rutinas estructuradas, los niños tienen esta anticipación. Y yo me acuerdo que yo vi un video que me encantó, que hablaba del adulto seguro para el niño. Y el adulto seguro, en ese caso se mencionaba una mamá, pero realmente puede ser el cuidador de ese niño. Y decía que cuando los niños están creciendo, los niños necesitan a un adulto seguro con estructura y mucha como anticipación, para que el niño, su cerebro no siempre esté en alerta. Porque si el niño no tiene esta seguridad de qué va a pasar, voy a comer, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, su cerebro empieza como a levantarse, esta etapa prefrontal, ¿verdad? Que todavía no la maduran, están como siempre en alerta, entonces empieza a crear mucho cortisol para ellos. O sea, tienen este pico de cortisol, entonces lo que está conectando a su cerebro es inseguridad. Entonces, hablaba mucho de que cuando tú como adulto estás seguro y estás siguiendo estas rutinas constantes con el niño y su cerebro está enfocado a crecer, a aprender, a jugar. Entonces, eso me encantó porque yo decía, ok, mientras yo esté seguro, mi hijo puede desarrollarse a lo que le toca estar haciendo. No tiene que estar desarrollando cortisol en su vida, sino está desarrollando estas rutinas que les ayudan a crecer seguros. Porque la verdad es que como adultos todo el tiempo estamos pensando en estas preguntas como entras a un ambiente o entras a una nueva rutina, viajas y es como, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Estoy seguro aquí, hay comida, en caso acá de mi mamá es ¿dónde está el baño? O sea, hay un lugar donde puede ir al baño, hay comida cerca, hablan mi idioma, todo el tiempo estás como generando estas preguntas, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, ¿no? O sea, por más el viaje que quieras hacer más de mochilazo, pues estás pensando en qué va a suceder, ¿no? O sea, si vas a ir a la montaña, ¿qué tan segura va a estar? ¿Traigo de perdido agua? Entonces, siempre estamos generando estas preguntas que nos causan o que la definición es necesito una rutina, necesito anticiparme, necesito estar como un poco organizada. Y eso es lo que queremos crear en los niños, que tengan esta seguridad. Y por ahora, o sea, a principio de su etapa es que el adulto muestre y modele esa estructura para que ellos puedan tener este enfoque en crecer, en divertirse, en jugar, en crear y seguir creando apego. Eso es lo importante también con el adulto. Y fíjate, ahorita mientras estás platicando, Dani, estaba pensando en muchas cosas, me vinieron muchas cosas porque también tengo el recuerdo de otra ocasión donde volamos de Ciudad de México a Monterrey. Ciudad de México es el aeropuerto que menos me gusta porque siempre es complicado esa corriente de aire caliente que se hace. Y me acuerdo que, bueno, estamos a punto de despegar. Era una piloto mujer, lo que ya hace a todo mundo ponerse un poco más nervioso. No sé por qué, si las mujeres somos sumamente cuidadosas para el manejo. Pero me encanta la anticipación que ella tiene. Y dice, bienvenidos al vuelo tal. Soy la piloto, su nombre. Y dice, tengo que decirles que este no va a ser un viaje muy placentero. Hay una corriente muy fuerte de calor
que nos va a hacer tener una turbulencia muy desagradable. Probablemente dure todo el vuelo, pero tranquilos, o sea, esto no es un peligro. No se siente padre, pero no es un peligro. Ha sido de los peores viajes que he tenido porque era una turbulencia horrible, pero por lo menos tú llevas en tu mente este pensamiento, dices, a ver, aquí es mero mero, la mera mera dijo que no pasa nada, que se siente feo y que esto es normal, pero lo explicó. Entonces yo digo, ¿qué nos cuesta a nosotros? ¿Y qué nos cuesta? Pues nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque nos cuesta desenfocarnos de nuestro yo para saber que nosotros en este momento, como lo hemos venido platicando, somos la figura que le presta la regulación a nuestro niño, que muchas veces le prestamos nuestras palabras, que muchas veces le prestamos nuestra seguridad. Por eso la importancia de que el cuidador tenga estas herramientas para saber qué esperar. Y te digo que mientras platicabas, pensaba mucho en la película de Shrek, ¿no? Sí, Que se volvió... Ya ahorita llegamos. Ya ahorita llegamos. Es que me recuerda mucho porque se hizo súper célebre esa parte donde Burro va todo el viaje preguntando, ya merito llegamos, ya merito llegamos, ya merito llegamos. Y solo porque le dijeron que iban a ir a un lugar muy, muy, muy lejano. Pero si ustedes se desenfocan del Burro, que es muy simpático su participación, y nos enfocamos en Shrek, Shrek es un adulto, que se supone que era el que iba a cargo de este viaje, pero es un adulto que todo el viaje está preocupado por lo que le esperaba. No sabía cómo iban a ser los suegros, no sabía dónde lo iban a dormir, no sabía qué iba a comer, porque él vivía en un pantano, porque él era un ogro, él no tenía otras herramientas para irse a presentar a un castillo. Y todavía Burro ahí estresando. Exacto, pero ¿por qué lo estresa Burro? Porque Shrek está en su mente todo el tiempo pensando, todo este camino Shrek está pensando en su necesidad, justo de lo que tú ahorita decías, voy a estar seguro, voy a tener que comer, y por Shrek estar pensando en lo suyo, nunca pudo atender la necesidad de Burro, ¿no? Entonces así nos pasa muy comúnmente a nosotros con nuestros pequeños. Nosotros antes de salir a un viaje, antes de salir a un pendiente, ni siquiera sé, llevo la tarjeta de vales al súper, no sé si va a pasar, porque el otro día estuvieron diciendo en el trabajo que no estaban pasando. Entonces yo voy pensando en eso, en vez de antes de haber salido de mi casa, solucionar el problema de que si la tarjeta de vales no me funcionaba, llevo la tarjeta de débito de alguna otra cosa que me soluciona el problema. Y así mi camino de mi casa al supermercado puede ser una experiencia con mi hijo, donde, oye, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto. Y yo creo que cada que yo les oye, que nos sentamos en estos episodios y que Dani y yo platicamos, siento que de repente pueden pensar ustedes como que, Ceci, es que idealizan demasiado, ¿no? Como que tú y Dani idealizan demasiado. Pero de verdad, esto funciona, esto lo hemos probado, esto nos hemos detenido nosotros a hacer cambios en nuestra vida para lograr llegar a un bienestar. Y aquí es donde el doctor Daniel Siegel, que a mí me encanta, Siegel, habla mucho sobre el río del bienestar. Y el río del bienestar, dice Siegel, que obviamente es un arte ir navegando por el centro del río, ¿no? Porque el río tiene dos orillas. Y dice, es fatal llegar a cualquiera de las dos orillas, porque una de las orillas es la orilla del caos. Y en esta orilla del caos está todo esto que a nosotros nos vuela la cabeza, que está toda esta ansiedad, la impulsividad, los berrinches, las berrietas de nuestros hijos. En ese lado están, porque no hay una seguridad, porque no hay una rutina, porque no hay un bienestar. O bien me puedo ir al otro lado, que es la orilla de la rigidez. Porque ya ven que aquí somos, en México somos como pendulares. O puedo hacer un despapalle y no tener ninguna rutina, o convertirme en la persona más rígida del planeta, ¿no? Y sigue lo que dice es que es tan malo el caos de la incertidumbre, de la ansiedad, como la orilla de la rigidez, ¿no? Donde no hay oportunidad para empatizar con alguien, no hay oportunidad para conectar con nadie, porque las cosas tienen que ser hitlerianas, ¿no? Así se dice y así se hace, y no hay forma de cambiar y no hay forma de modificar el plan. Y Dani, en este momento pensé también, Dani y yo acabamos de estar hace una semana
apoyando a un centro de neurobalance que ayuda a los niños a encontrar esta reconexión en su cerebro. Y bueno, nos tocó participar dando una plática y justamente de esto hablábamos, Dani y yo, diciéndoles cómo nosotros podíamos regalarles a los hijos, a los niños con una neurodivergencia, este gran tesoro de la rutina. Y cuando estábamos platicando de eso, sí fue como que, espérame, ¿pero qué estamos hablando? Si un niño que tiene su hemisferio izquierdo dominante es un niño que es sumamente rutinario, que es un potencial Hitler, ¿no? Entonces yo termino y le platico y le pregunto al terapeuta y le digo, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Porque yo estoy hablando de rutinas, pero ¿qué hacemos con este niño que hay que romperle la rutina, ¿no? Y entonces ahí Dani me platica, me aporta algo muy padre sobre el cambio de las rutinas. Bueno, la verdad es que yo soy como fan número 1 de la rutina, yo soy una persona como muy estructurada, pero también he aprendido desde que me casé a trabajar la parte de también tener esa espontaneidad, o sea, porque yo era como, no, a tal hora, y más como ahora con mi médica, a las 7 ya tiene que estar dormida, 7:03, le cuento el cuento, 7:05 ya estamos todos en la cama, ¿no? Pero también he aprendido a que también la espontaneidad crea habilidades para tu hijo, también, o sea, es decir, como estos son lo que hay que ir marcando, solamente que si sucede otra cosa, como no sé, vamos a suponer que vamos a algún lugar, vamos en el carro, se poncha la llanta, no es como que ya no se cumplió la rutina, ya todos nos estresamos, ya no puede haber, sino también llevar a tu hijo, ¿verdad? A decir, ahora ¿qué está pasando? Ok, ya se nos ponchó la llanta del carro, tenemos estas dos opciones para hacer. Vamos a llamarle a una persona que nos ayude, vamos a esperar, nos va a cambiar la llanta y después nos vamos a ir. O sea, sigues creando rutinas, sigues mostrando la seguridad, pero también puede pasar esto, o sea, también puede romperse una rutina. ¿Y qué pasa cuando te vas de viaje? Pues tu rutina es diferente. No tienes que seguir números, o sea, horarios, pero la secuencia o los patrones para los niños son importantes. Entonces, esto era lo que yo les decía, pues no significa que a un niño que tenga dominante esta parte, no le vaya yo a como quítale las rutinas para que aprenda a la otra parte de su cerebro, sino dentro de sus rutinas, enséñale que pueden suceder cambios. Y esos cambios te lleva como a que los cambios también te pueden crear seguridad después de ese cambio, ¿verdad? Y de hecho lo que platicábamos también ahí es que, bueno, cuando tenemos rutinas, sobre todo la clave para decir rutina es consistente, ¿no? Que la rutina debe ser consistente, se debe de repetir una y otra vez, pero también dejar dentro de nuestra rutina estos espacios para vamos a ver qué sucede en ese momento. Y nos pasó, fíjense, estábamos en la ciudad de Panamá, una ciudad muy, muy linda, y el primer día que llegamos vemos este pasillo, es un corredor en el casco viejo, que se llama la calle de los sombreros. Y dijimos, ay, hay que tomarnos la foto. Bueno, no, regresando del intensivo al que vamos, nos tomamos la foto. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? El domingo que vamos a la calle de los sombreros, habían quitado todos los sombreros el sábado. La noche anterior habían quitado los sombreros porque creo que los iban a cambiar, se habían desteñido, algo había sucedido. Entonces, iban a arreglar algo ahí. Entonces, imagínense si alguien fuera sumamente rutinario, si alguien se tendiera a la orilla de la rigidez, esto es un caos. En ese momento, tu viaje tiene una etiqueta de fracaso, porque no me tomé la foto de los sombreros. Y entra esta ansiedad de, porque no lo hice el día que estaba aquí. Entonces entra toda esta recriminación hacia mí por no haberlo hecho. Pero en ese momento fue, no pasa nada, no tenemos la foto de los sombreros. Y entonces esto que nos acaba de suceder lo meto en mi bolsa de las anécdotas, ¿no? Y entonces, lejos de ser una foto de la calle de los sombreros, se vuelve la anécdota de la calle de los sombreros. Y es esa transformación pequeña, y es como sacamos de la orilla de la rigidez nuestro barco para llevar a los niños, seguir remando sobre el río del bienestar, ¿no? Y nosotros como adultos modelarle eso, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera sido, por ejemplo, para mí de que, no sé, mi mamá se hubiera puesto loca por los sombreros? ¿Cómo yo reaccionaría? Pues te quedas también como, ok, entonces esto está mal. Entonces ya empiezas a generar como esa ansiedad en tu hijo también. Es como que, bueno, entonces cada que algo no suceda, yo tengo que actuar de esta manera, o sea, está muy mal. ¿Y qué pasa si, como en esta ocasión de que todos dije, bueno, no importa, vamos, sigamos caminando, ¿qué buscamos? Nos vamos a una cafetería, nos vamos a la casa. Entonces, es también la manera que tú respondes hacia esas rutinas, eso también va a marcar
mucho a tu hijo. Entonces, Y es sí, realmente importante saber que las rutinas no es una agenda que no se puede mover, sino más bien es una construcción de nuestro sistema nervioso. Exacto, del ¿no? sistema nervioso. Eso es lo que la rutina finalmente genera en un niño. Está construyendo el sistema nervioso de un niño. Y bueno, pues esto le deja mucho de qué preocuparse. El niño puede detenerse de preocuparse. Sí, eso me encanta. O sea, lo que les decía es, deja el niño de sobrevivir. O sea, Exacto. de que, ay, vamos a hacer, ¿qué más y más? O sea, sobrevivir. Empieza a crecer, o sea, lo que su mente, su cerebro necesita hacer. Tocar, conectar, jugar, relacionarse. ¿Y se acuerdan de esta manita que habíamos visto en otro episodio? La mano abierta, que es este cerebro que está constantemente en alerta. Cuando nosotros empezamos con estas rutinas y les enseñamos a nuestros hijos a navegar sobre este río del bienestar, esta etapa empieza a construirse para que pronto pueda ser el lóbulo frontal que le da esta seguridad, que le da este juicio, que le da este regalo de vida que es la paz a un niño. La seguridad. Sí. Y pues bueno, queremos hoy dejarlos con alguna aplicación práctica de esto que hoy platicamos, ¿no? Porque yo creo que nos escuchan, yo creo y estoy segura que te pasan 1001 situaciones en las que dices, yo debía haberlo hecho. Claro, o sea, qué fácil hubiera sido que yo hubiera hecho una rutina, qué fácil hubiera sido que yo les planteara a mis hijos con anticipación algo. Yo no sé si en otro episodio lo había platicado, de unos sobrinos que constantemente se quedan con nosotros. Cuando sus papás viajan, nos los encargan a nosotros. Y cuando yo aprendí esta herramienta, dije, manos a la obra, yo la voy a poner en acción. Por ahí luego tengo fotos, se las voy a enseñar porque se las voy a pasar a la edición para que las suban en este episodio. Y nosotros haciendo esta rutina en una cartulina, la pegamos en el pasillo que va al cuarto de ellos. Y entonces ellos, se acabó el burro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Sí, eso llegamos? decir, te vas a ahorrar todas estas preguntas de mamá, ¿qué sigue? Mamá, estoy aburrida. Mamá, es que ya no quiero hacer esto. Mamá, o sea, ya. Te los vas a quitar de la cabeza. Exacto. Y ya van a estar enfocados en quiero decirles que ese póster fue hace, Dani, 3-4 años, que fue la primera vez que lo hice con Santi y con Gabriel, y ellos mismos decían qué actividades querían hacer, y yo les decía también si eso estaba dentro de lo posible, ¿no? Si eso se podía dentro del movimiento de la casa, de las tareas, porque, es decir, ellos no me podían decir, Titi, queremos ir a jugar soccer a las 12, si yo a las 12 estoy trabajando, ¿no? Entonces, pero sí podemos ir a jugar soccer a las 6, 7 de la tarde cuando bajó el sol y podemos estar todos cómodos, y poníamos este horario de 7 a 8:30, jugamos, y entonces cuando llegaba la hora de ir a jugar soccer, y estábamos a punto de terminar, yo les decía, chicos, ya casi van a dar las 8:30, son 8:20, entonces tienen 10 minutos. Ustedes no saben la forma tan mágica que cuando yo decía a las 8:30, chicos, nos vamos, ellos agarraban el balón, se ponían los tachones, porque curiosamente ellos juegan descalzos, y se los ponían para venir a la casa. Y cuando llegaban veían el póster, y el póster decía, a bañarse. Y ya no era una discusión, llegaban a bañarse. Hace un par de meses se quedaron conmigo, uno de ellos ya tiene 14 años, estás hablando que yo empecé a trabajar o hicimos esta actividad cuando él tenía 10 años, y me dice, Titi, ¿crees que podamos hacer nuestro póster de actividades? Eso fue maravilloso para mí, eso fue para mí decir, no es solo un descanso para mí adulto, es un descanso para el cerebro de ellos, saber que las cosas van a suceder y que no están en una constante supervivencia, ¿no? Sí. Entonces, y pues tenemos... Bueno, realmente ya vamos a cerrar este episodio, es decir, tenemos que crear y construir rutinas que formen estos cerebros, que regulen nuestro sistema nervioso, y mi tip aquí es, también cumple con la rutina. O sea, como decías, no pongas cosas que no vas a cumplir, porque también si tú le dices 7:30 y se te pasa 7:30, 7:40 y hasta las 8 vas y les recuerdas, entonces ya no se va a formar esa estructura. Entonces ahora va a ser como, ay, bueno, pues al rato, como quiera mi mamá no viene, como quiera ni siquiera me recuerda. Entonces eso también es importante estarlo marcando para crear esa rutina. O sea, con esa habilidad tú vas a brindar esa estructura para tus hijos, ¿verdad? Y pues bueno, realmente creo que eso es todo. Vamos a seguir hablando un poco más en esta serie sobre estas rutinas que construyen estos cerebros. Y pues nada, nos vemos en el próximo. Los dejo con esta pregunta nada más. ¿Mi hijo sabe lo que va a suceder durante el día?
Si tu respuesta es sí, lo estás haciendo muy bien, eso va muy bien. Si tu respuesta es no, empieza con este póster que te platiqué. Y si no, síguenos también en el próximo episodio para seguir hablando sobre la maravilla de las rutinas. ¡Nos vemos!